Vale, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la sesión 2 de itinerancias. Os explico muy brevemente qué es itinerancias. Itinerancias es una comunidad de aprendizaje y de práctica impulsada por la Ortiga Colectiva. Tenéis toda la información de la Ortiga Colectiva en nuestra web, que yo creo que estará compartiendo mi compañero David en el chat. Em, Itinerancia es una comunidad de práctica y aprendizaje que surge en el año 2021 en torno al patrimonio cultural, a personas, entidades, colectivos que trabajen patrimonio cultural, que trabajen en el sector cultural también, que trabajen en el arte y muchos de esos temas relacionados también con las ruralidades, con el ámbito rural, ¿no? Desde educación hasta ecología política, temas ecosociales, etc. Esa primera fase se desarrolló en el año 2021 y 2022 en un formato híbrido, online y presencial, desde Francia hasta Galicia, pasando por Euskadi, por Cantabria, por Asturias. Una segunda sesión, un segundo ciclo de itinerancia se desarrolló el año pasado de una manera mucho más práctica. Le llamamos itinerancias programación expandida y tuvo lugar en el Valle de Campo, aquí en Cantabria, con una serie de actividades, dos residencias, una de pensamiento crítico con Amado Fernández Sabater, una residencia artística con el artista Rafael Tormo Cuenca, una serie de actividades con talleres intergeneracionales, procesos participativos en torno al patrimonio inmaterial, etcétera. Podéis bichear en nuestra web. Y esta tercera fase del ciclo itinerancias, que recupera de nuevo el carácter más formativo, pero intentando incorporar pues las inquietudes de las personas que nos acompañáis en las sesiones. Os enviamos un formulario para que respondierais cuáles eran los temas, las temáticas que más os interesaba trabajar y la que más, la elegida, ¿no? La que más votos obtuvo fue precisamente la que vamos a trabajar hoy de ecosistemas culturales y redes culturales. Para ello hemos invitado para facilitar la conversación y sí que quiero ser como muy clara en esto, no se trata de una ponencia con dos personas expertas, sino que nos gustaría invitaros a un conversatorio, a conversar. Este es un espacio informal, cada uno tiene su historia de vida, su trabajo, su práctica, no tengáis ningún problema en hacer preguntas, en interrumpir, en fin, en lanzaros a la conversación. Hoy contamos para facilitar esta conversación con dos personas que nos acompañan, Ricardo Antón de Colaborabora y Lucía Muñoz Sueiro de LICTA, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Les voy a pedir que ellos mismos se presenten y ya les voy a lanzar esa primera pregunta para abrir la conversación, que sería ¿qué entiendes, qué entendéis por ecosistema cultural? ¿No? Pensando en horizontal, en grande, ¿no? En los contextos, en los espacios, en los actores sociales, los recursos, en fin, con toda la libertad y, de pensarlos como queráis. Si queréis, por ejemplo, Ricardo, empieza tú, si te apetece, te veo por aquí. Y nada, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y espero que disfrutéis. Gracias. Muy bien, pues nada, pues es que ricasco por la invitación. Ya veréis, no sé si tenéis la pantalla como que se ve al que habla, veréis que no se me ve porque yo, como persona bipolar que soy, pues estoy entrando por audio por el ordenador, pero por vídeo por el móvil, ¿vale? Entonces, por si acaso, a que sepáis que soy este que está aquí diciendo hola. Entonces, pues nada, yo soy Ricardo Antón, soy una de las habitantes de Colaborabora, que es una isla que está como así, flota encima de Bilbao, ¿vale? O sea, eh, entonces hoy, mientras todo el mundo está con la gabarra y tal, pues a mí me ha venido bien que me invitaseis desde Cantabria para poder venir a hablar de cómo ser comunidades más allá de la supuesta comunidad que dicen que es el Atleti, ¿no? Entonces, pues bueno, Colaborabora, somos una cooperativa de iniciativa social, creo que también la forma que adoptan los colectivos que adoptamos también es importante para entender cómo se componen los ecosistemas. Entonces, en nuestro caso somos una cooperativa, lo que ya dice, ¿no? De que somos gente que nos dedicamos a ejercer nuestra labor profesional de modo cooperativo, o sea, en una organización colectiva en la que el poder, la propiedad está distribuido y además somos una cooperativa de iniciativa social, lo que dice es que tratamos de con nuestro trabajo tener un efecto transformador positivo
en el entorno del que formamos parte o al que ofrecemos servicios, y formamos parte también de esto que es la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, nosotras desde Colaboradora estamos como en muchas redes, en muchas asociaciones, desde esta idea también de que no hay un único ecosistema, sino que son muchos ecosistemas que se cruzan, ¿no? Que todo es como con esta idea un poco también de lo interseccional y de que los retos son complejos y están todos atravesados. Pues nosotros formamos parte de muchos colectivos y redes porque hace falta como entretejerlos. Me acuerdo como cuando Ángel, que también es un gran creador de colectivos, tenía esta idea de crear uno que se llamaba Urdimbre, ¿no? Nosotras estamos muy a favor de hacer esas Urdimbres, y un poco a lo que nos dedicamos al fin y al cabo es eso, ¿no? Nosotras ahora, cuando definimos qué es colaboradora, decimos que nos dedicamos a diseñar y acompañar, facilitar entornos y situaciones colaborativas en las que trabajamos con las personas y los entornos que éstas habitan, y que sobre todo nos dedicamos un poco a tratar de activar procesos participados que tienen que ver con innovar socialmente, y innovar socialmente tiene que ver con acometer retos que a esa comunidad le interpelan, ¿no? Local o que le suceden localmente, o que suceden pues, en todo el mundo, y se sitúan en su contexto, en cosas que tienen que ver con, digamos, un pensamiento estratégico participado, ¿vale? O sea, desde el hoy, cómo pensamos hacia dónde queremos ir y cómo lo pensamos juntas de forma participada, y luego también con todo lo que tiene que ver con lo organizativo, relacional, pues eso, cómo vivimos, cómo producimos juntas, ¿vale? Entonces, nosotras lo que nos dedicamos es a tratar de acompañar, favorecer esas situaciones para poderlo hacer colaborativamente, ¿no? Como nos han educado de una forma como individualista, pues ahora como realmente activar lo colaborativo no es tan fácil, porque incluso aunque tengas el deseo y la convicción de hacerlo, pues casi siempre lo hacemos mal, y entonces hay que ir como entrenando o generando como las situaciones propicias para que eso sea así, ¿no? Con esta idea un poco, yo como ya soy una persona mayor, que me crié viendo La Bola de Cristal, aquella idea de solo no puedes con amigas sí, para nosotras es como muy clave, y por eso sí que formamos parte de eso, lo que os decía, ¿no? De Ya Colaboradora es un colectivo que está instalado en Wikitoki, que es un laboratorio de prácticas colaborativas también muy situado en Bilbao, que forma parte de muchas redes, como os decía antes, Reas Euskadi. Estamos en Carrascan, que es una red de innovación en cultura y cultura de innovación. Hemos impulsado otras redes a nivel estatal, como puede ser el Colaboratorio de Innovación Ciudadana, que lo que trata es un poco de articular, ¿no? Esa idea de cómo, bueno, de innovación o ciencia ciudadana, cómo tratar de articularla un poco, esa idea también como de laboratorios. Formamos parte de la REA, que es la Red de Cultura Comunitaria. En una cosa también ultralocal estamos en Sarean, que es un Ateneo que está en el barrio de Bilbao la Vieja. Entonces, todo el rato estamos como viendo cómo enredarnos con otras para tratar de acometer esos retos que tenemos, o como ultralocales o más globales o más cotidianos o más de lo productivo, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. No sé, por ya como introducir como dos ideas que para mí son importantes en la hora de esto de pensarlo, esa idea de los ecosistemas. Para mí, un ecosistema cultural como es o sea, creo que lo más importante del ecosistema es que los agentes, seres que están ahí vivos o no vivos, son interdependientes. Creo que esa idea de interdependencia, incluso aunque no compartan un objetivo común, da igual, incluso aunque, yo que sé, unos puedan ser depredadores de otras, quieras o no, hay esa interdependencia que creo que es en la que hay que trabajar. Y nosotros, cuando tratamos de trabajarla, tratamos de trabajarla en claves de procomunes, ¿no? Cómo generar, cómo cuidar, cómo cultivar esos procomunes, y ahí de nuestra experiencia, como algunas claves que hemos aprendido y tratamos de practicar. Elion Ostrom, que fue como no sé si la mayor estudiosa de los comunes, pero por lo menos la más famosa, y a la que le dieron el Premio Nobel de Economía por ello, tenía como una especie de trinomio que creo que era interesante, ¿no? A la hora de a la hora de configurar una comunidad y cuidarla, cómo tener en cuenta tres factores, que es la generación de confianza, que haya reconocimiento entre los agentes, seres, cosas que conforman esa comunidad, ese ecosistema, y también que haya reciprocidad, ¿no? O sea, que haya un intercambio, vamos a decir, equitativo de un flujo, ¿no? Que creo que eso también enlaza mucho con esta idea de permacultura y como los tres principios de la permacultura, ¿no? De justicia para las personas, justicia hacia el entorno, y luego también una redistribución justa de lo que se produce. Y luego otro trinomio que nos gusta a la hora de cuando pensamos en ecosistemas y comunidades es esta idea de que
una comunidad se junta con un propósito más o menos definido. A mí, si tiene que estar muy definido o poco, es algo que me parece una pregunta interesante. Ese propósito, vamos a decir que podría ser el recurso o el tema que quiere abordar o que quiere cuidar juntas. Y luego hay una clave que es como el modelo de gobernanza. ¿Qué modelo de gobernanza es del que se dota esa comunidad para gestionar ese recurso o ese propósito común, ¿no? Entonces, para mí la clave, en lo que nosotros tratamos de pensar, es cómo hacer modelos de gobernanza más abiertos, distribuidos, horizontales, ese tipo de cosas. Y por ahora creo que aquí me quedo. Vale, pues voy yo entonces. Gracias, Ricardo. Qué interesante y me ha gustado mucho especialmente escuchar pues, estas palabras, ¿no? Procomún, permacultura, horizontalidad, junto a la palabra innovación, porque justo yo, bueno, estudié antropología primero, pero después hice un máster de innovación centrada en las personas, que no lo suelo decir porque suele sonar a algo como muy business y tal. Pero justo para mí lo que tiene que ser la innovación es hacia ahí, ¿no? Hacia estos lugares de los que comentabas. Entonces me ha gustado mucho escucharte. Bueno, yo soy Lucía. Estoy actualmente realizando el doctorado en bueno, una cosa que se llama Ciencias Ambientales y Tecnológicas, de lo cual no tengo ni idea porque soy antropóloga, pero bueno, es en el Instituto de el ICTA, se llama, en Barcelona. Y un poco mi tesis o el interés que tengo académico son los conocimientos y las prácticas tradicionales, ¿no? Podemos decir, de la cultura popular tradicional de la España rural, que están alineados con el decrecimiento, ¿no? Con esta idea de que hay que decrecer para vivir, hay que decrecer, reducir drásticamente el consumo y la producción de energía y materiales, ¿no? Y repartir lo que queda, ¿no? Para vivir bien entre todas. Entonces, bueno, yo creo que siempre se habla, ¿no? De muchas prácticas como muy urbanas o como se alude mucho al futuro y creo que también hay como mucho en la tradición que no necesariamente es, bueno, es algo reaccionario, conservador, cerrado siempre, ¿no? En algunas ocasiones sí, pero no tiene por qué serlo y bueno, este es un poco mi interés. Específicamente el mundo de la cultura del esparto, que hablaré ahora un poco más. Pero bueno, por dar también otras pinceladas sobre quién soy, porque a veces a mí me cuesta definirme, porque es como que parece que una solo es lo que la define profesionalmente, pero realmente a mí lo que me apasiona también es un poco el mundo de las rutas educativas. Y cuando digo ruta me refiero como a este formato un poco de viaje colectivo, de convivencia pues durante varios días, incluso semanas, por un territorio concreto, a través del cual uno llega a conocer o llega a pensar sobre un tema. Viéndolo, viviendo el territorio, pues por ejemplo con María tuve la oportunidad, ¿no? Lo ha comentado y con Amador Fernández Sabater que invitasteis, pues ese tipo de experiencia sobre el territorio, viendo proyectos en concreto. Bueno, estoy ahora, por ejemplo, organizando una caravana ciclista por el decrecimiento en Galicia, viendo también pasando por todo el tema de los conflictos ambientales, ¿no? Desde minerías hasta eólicas, hasta también proyectos pues, alternativos de una transición sostenible justa. Y este mundo, pues bueno, me ilusiona mucho. De hecho, estoy también metida en otro proyecto que vendrá más adelante, que está dedicado a adolescentes, una ruta de 3 semanas para adolescentes de 16, 17 años, pues por diferentes lugares del territorio, ¿no? Y con un componente así como activista, ecologista fuerte. Así que, bueno, bueno, lo primero también decir, antes de empezar a contestar a esta pregunta tan, bueno, a las preguntas tan interesantes que nos lanzáis desde la Ortiga, que yo realmente tengo más preguntas también que respuestas, pero voy a intentar pues también dar algunas pinceladas sobre lo que nos vais planteando. Entonces, para mí un ecosistema cultural, hay 3 elementos que me gustaría destacar. El primero es pues que es una manera de reconocer justamente que no existe ningún elemento cultural, ¿no? De manera aislada. No existe ningún elemento que esté totalmente aislado de todos los demás, que parece obvio, pero realmente a veces creo
que incluso desde la academia lo tratamos así, como ciertos temas, es como que te vas y lo estudias como si estuviera aislado de toda una realidad que, como decías, Ricardo, pues está mucho más interconectado en una interdependencia con otros elementos. El segundo punto sería, es un reconocimiento para mí este concepto de que la cultura em, no es solo lo que está en los museos, en los escenarios, en los grandes lugares de la cultura, ¿no? Que nos han acostumbrado a mirar y a nombrar como lo cultural, sino que también está en el conocimiento de una señora que sabe hacer una cesta de esparto o en un carnaval ancestral de un pueblecito que lo autogestiona la asociación local o que está en esto que a veces en la academia no se llama la economía del don, o sea, en estas reciprocidades que se producen entre vecinos, que unos le da una mermelada, el otro los tomates, o sea, para mí eso es cultura también. O yo qué sé, la relación con el entorno, con los animales, todo esto que ahora también se llama más allá de lo humano, ¿no? Las relaciones más allá de lo humano, pues creo que todo eso es cultura y que el ecosistema cultural, de alguna manera, ese concepto lo reconoce. Y por último, Perdona un segundito, Lucía. sí. Yo creo que hay alguien con el micro. Mirar los micros, porfa, porque. O Ángel, porque se mete sonido. Gracias, sigue, perdona. Vale, nada, y bueno, y por último, que para mí es muy importante también siempre reconocer que se trata de algo dinámico, o sea, como que no es una foto fija, ¿no? Que siempre está en continua transformación y cambiando y esto no podemos como, es más como una película que una foto. Y por también animar ahora un poco el debate, os comparto una pregunta a la que me he enfrentado yo misma en mi trabajo de campo haciendo el doctorado mismo, a ver si me podéis ayudar también, alguien tenéis alguna idea o ejemplos también, que es un poco cómo se delimita un sistema, un ecosistema cultural, o sea, cómo lo recortas, ¿no? O sea, ¿dónde acaba? ¿Dónde empieza? Porque, claro, en el caso de principal, de un poco lo que estoy yo estudiando, que es la cultura del esparto, bueno, el esparto, para los que no seguro que os suena, pero bueno, es esta planta propia del sudeste español, también del Magreb, que lleva con nosotros desde tiempos inmemoriales. De hecho, se han encontrado cestas, la cestería más antigua que se ha encontrado en Europa es de esparto, las alpargatas de esparto de hace 12.000 años en una cueva de Granada. Y bueno, han tenido pues toda una historia muy importante, también incluso una pequeña industria a los años 40-50. Después ya con la llegada del plástico se acabó un poco, digamos, esa industria, pero siguió quedando pues como una cestería popular, también muy comunitaria, muy convivial. Y bueno, claro, yo me enfrentaba un poco a esta pregunta de, ¿es esto un ecosistema cultural? Y si lo es, todas las personas, digamos, que hay alrededor de este mundo, ¿no? ¿Dónde está? Porque claro, Esparto hay en el ecosistema propio del espartizal, ¿no? Es propio del sureste, por ejemplo, español, no lo vamos a encontrar en el norte, pero de repente hay un pueblito en Navarra, Sesma, que sí que hay muchísima cultura espartera, o por ejemplo te vas a Albacete y hay un tipo de cultura espartera con un tipo de nudos y un tipo de lenguaje que es muy diferente ya a lo mejor del de Murcia o de Andalucía. Luego está toda la zona del Magreb, entonces claro, bueno, mi respuesta un poco a la hora de abordar esto ha sido pues a través de la etnografía multisituada, ¿no? Pero que es un poco el conflicto al que a veces los antropólogos nos enfrentamos. También se supone que tienes que ir a un lugar y estudiar un lugar donde está ahí todo el ecosistema y todas las cosas y todos los ámbitos de la vida concentrados en un pueblo o en un territorio muy concreto, mientras que en este caso, pues, bueno, yo he decidido enfrentarme a ello de una manera como mucho más flexible, entendiendo que se trata de un ecosistema cultural como deslocalizado, digamos, que está presente en muchos sitios, que tiene muchos diferentes actores y que no necesariamente los une un territorio, ni siquiera las cosas que podríamos considerar que normalmente unen culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta pregunta aquí por si alguien tiene también pues, algún ejemplo así, algún dilema parecido, si alguien me quiere ayudar con esta pregunta, a quien le apetezca compartir.
Estaría genial. ¿Alguien tiene alguna idea de ecosistema cultural? ¿Le apetece hacer algún comentario sobre qué entiende por ecosistema cultural, en la línea un poco de lo que comentaba ahora Lucía? Muchos puntos en común también con la propuesta que hacía Ricardo, ¿no? De interdependencia. Yo, si quieres, por decir algo, a mí me ayuda mucho a pensarlo la idea de constelación, ¿no? De constelación más allá del espacio físico, la idea también de esas conexiones que a veces tienen que ver pues, con cosas del pasado, luego hablaremos de ello, ¿no? Con esas ruinas que quedan de culturas del pasado, pero también con cómo todo eso entra en un diálogo con lo que sucede ahora, ¿no? Con las personas que estamos aquí ahora y demás. Pero la idea de constelación yo creo que es una idea que como metáfora funciona bien, ¿no? Para pensar o al menos para entender la práctica de ecosistema cultural. Y luego en la Ortiga sí que trabajamos en itinerancias 1. Ahora meto yo aquí la cuña, que soy un desastre, pero lo voy a hacer bien, luego el informático me aplaudirá, que invitamos a Alex Ibáñez, que es un experto en educación patrimonial, y estuvo comentándonos sobre el concepto de comunidades patrimoniales, es decir, cuando el patrimonio pasa de ser un mero objeto a construir un vínculo, ¿no? Y es un poco la perspectiva que nos gusta trabajar, es decir, las piedras que están en un sitio, que son geniales, ¿no? Las cuevas, las pinturas, pero nos interesan los vínculos, ¿no? Esa idea de constelación, de vínculo, de relación. ¿Quién le apetece comentar algo por aquí? A ver. Hola, Hola, soy David. Uy, sí, ¿qué tal? Perdona que tengo aquí la alarma. no te preocupes. Em, ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, encantada. La verdad es que tener hoy a Lucía y a Ricardo pues está muy bien después de la primera sesión. Yo simplemente no tengo respuestas, Lucía, para tu pregunta, pero comparto un poco el mismo desafío porque estoy haciendo una investigación sobre artesanía y diseño en territorios rurales, y uno de los desafíos es pues eso, es trabajar en contextos comunitarios, territoriales, pues métodos para encontrar soluciones colaborativas y participativas, pues bueno, que apoyen un poco la innovación social, ¿no? Y esta pregunta que has hecho tú de, bueno, pero entonces, ¿dónde nos quedamos? Porque ¿a quién abarcamos? ¿A quién invitamos? ¿A quién envolvemos? Yo creo que es algo que igual como que se autodefine un poco por lo que ha llamado Ricardo el reto, ¿no? El reto que se quiere abordar de manera participativa, pero también sobre todo las conexiones, eh, cómo se va a compartir ese conocimiento, quién, no es que dependa, ¿no? Pero qué intercambio se produce en esa cultura, digamos, del esparto. Pues están los productores, pero luego estarán los que pues con las fibras transformen y realicen productos, ¿no? Pero al mismo tiempo estará pues quien los lleven a otro sector, sea a partir de servicios, sea a partir de comercialización, sea a través de actividades educativas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues como que es algo que, como dice María, pues una constelación que puede incluso ir creciendo según pues se vaya desarrollando un poco los procesos, ¿no? Y la verdad es que lo que tú dices de cultura de esparto es muy interesante, visto así como el patrimonio material e inmaterial que lleva la cultura de esparto, que es algo como muy global, que sí puede estar totalmente deslocalizado, como dices tú, pero al mismo tiempo yo creo que todo depende del reto que tú pretendes, o sea, que pretendes o que se pretende un poco desarrollar o abordar, ¿no? Un poco, no sé. Realmente es una pregunta que ahora me está haciendo a mí burbujitas reflexionando un poco sobre cómo abordar eso también en la propia investigación o en cualquier iniciativa. Así que nada, una pequeña aportación, dudas quizás más que respuestas. Muchas gracias. A mí quizá, Sí, pensando un poco en esta... sí, Ricardo y luego María, luego ¿interviene Ricardo o tienes alguna pregunta? ¿Sí? Ricardo, comenta tú y luego Vale, tú, María, ¿de acuerdo? Gracias. vale. Pues no, pensando un poco en estas teorías de redes, ¿no? De las redes centralizadas, descentralizadas o distribuidas, ¿no? Creo que con lo que decías, Lucía, para mí una cuestión es saber si, o sea, si en esa investigación, ¿no? El centro eres tú como investigadora y entonces tú vas encontrando como casos, pero todos esos casos de alguna manera no son conscientes, yo qué sé, puede que no sean conscientes ni de la existencia unos de otros, ¿no? Y son para ti como puntos de referencia, o si lo que sí se busca es que sí que haya de repente una apuesta
en relación de esos agentes que están trabajando con Esparto en diferentes lugares, de diferentes maneras, y que de repente sean más conscientes de la existencia de unos y otros y puedan pasar a pensarse a sí mismos como una especie de comunidad o ecosistema de gente que trabaja el Esparto en diferentes lugares, ¿no? Entonces creo que esa idea de si es algo que está centralizado y dónde está el centro, y entonces quién pone las prioridades, ¿no? O quién pone el reto, ¿no? En este caso es la investigadora la que pone el reto, o el reto es que esa comunidad de repente se descubra a sí misma como tal, ¿no? Y creo, claro, que son dos cosas totalmente diferentes, que pueden ser complementarias, pero que son incluso la forma de cómo se gestiona esas relaciones ya puede cambiar muchísimo, ¿no? Y creo que ahí a mí me gusta pensar mucho en eso, ¿no? En las formas de organización, de relaciones, de gobernanza de todo esto, ¿no? Y de qué rol el que va como investigador o como creador y interviene en esas comunidades, qué rol también asume, en qué posición se coloca, ¿no? Gracias, Ricardo. María, ¿querías comentar? Sí, hola. María sí, hola. Sí, soy María Dilemas García. Bienvenida. No, me gustaría comentarla o sea, como lo de cómo consideramos lo que es un ecosistema cultural y cómo se delimita. Tenía así también unos apuntes aquí de Karen Barat, ¿no? Que habla de precisamente como o sea, como que es inseparable, o sea, los organismos dentro del ecosistema es inseparable, lo que hablaba Ricardo, ¿no? Un poco de, o sea, de esa independiente, ¿no? Y por una parte, creo que es verdad como que, o sea, para mí el ecosistema no se trata de elementos aislados, sujetos o objetos aislados, sino, como dicen Karen Barrett, que son sujetos que emergen según las acciones, ¿no? O sea, que al final es como un sistema de fenómenos. O sea, la comunidad se va creando a través de lo de crear, ¿no? O sea, como que no existe como sujeto en sí, ¿no? Y yo creo que que hablaba Ricardo de tipos de gobernanza, ¿no? O sea, de no centrarnos en el sujeto, sino centrarnos en lo que se está generando en ese como, en esa célula, digamos, como hablando como en términos biológicos. ¿No? Gracias, María. Me trae, bueno, si alguien quiere hablar y yo no veo la manita levantada o lo que sea, por favor, decidlo, porque soy un poco desastre por las ventanitas. Em, es interesante, yo creo, conectar lo que comentaba María y lo que se estaba trabajando con la segunda pregunta, ¿no? Muchas veces, cómo se trabaja con las comunidades locales, cómo se facilitan los procesos participativos. Y esta es una pregunta que siempre que generamos espacios de debate de este tipo, surge, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Antes comentaba Ricardo, pues cómo llega el investigador a un sitio, cómo es ese planteamiento, es un planteamiento desde qué lugar, quién es la voz, cómo se recogen esas voces. Yo creo que muchas de las personas que estamos aquí hemos tenido pues, experiencias a través de investigación o de colectivos en los que participamos, de cómo trabajar junto a los cómo, los porqués, todas estas cuestiones, ¿no? Me gustaría ponerlas encima de la mesa, ¿no? Como si tenéis algún comentario en este sentido, ¿no? En esta idea, si entendemos que el ecosistema requiere interdependencia, ¿no? Una construcción colectiva de algo que está sucediendo, que además es performativo, ¿no? Que no es una idea fija que luego se aplica, no es un modelo que se aplica a una realidad, sino que es algo que se construye entre todas. Sí que me gustaría plantearos como qué lugar, qué espacio, plantear la pregunta como queráis, ¿no? Tienen las comunidades locales. Recordamos un poco el contexto que trabajamos en itinerancias en los ámbitos rurales, ¿no? Los contextos rurales. No sé si queréis, Lucía, Ricardo, comentar o alguien. ¿Te das tú, Lucía? No, empieza tú, que tú eres un experto en esto. No, yo un pobre hombre. O sea, no sé, yo mi experiencia es que al final esto lo que lleva es tiempo, ¿no? O sea, yo tengo Ujú. el problema es de dónde salen los recursos para sostener el tiempo necesario para cuidar todo esto, ¿no? Para que realmente, o sea, si me pienso como profesional de diseñar y acompañar estos procesos, yo veo que siempre faltan recursos y que esos recursos siempre están más cerca de quien encarga el trabajo
de ti que tienes que rentabilizar tu actividad profesional que de la comunidad y del ritmo que esa comunidad requeriría para poder hacer aquello en lo que le demandamos o le decimos que le vamos a ayudar a que suceda, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que hay, para mí siempre hay como una fase como de mucha frustración de que nunca es suficiente y en realidad siempre es demasiado poco, ¿no? Y por eso cada vez más nosotros lo que optamos es por tratar de trabajar en contextos de los que formamos parte, con las problemáticas que también puede tener, porque a veces cuando tú trabajas en un contexto del que formas parte, pues surgen suspicacias o no coges suficiente distancia con lo que sea, o eres juez y parte de la movida, pero entonces creo que sí que es importante como ver, ¿no? Como también, ¿no? Sin entrar a saber cuál es la posición que has de adoptar, pero creo que es como saber para quién trabajas y que no trabajas para el que te paga, que trabajas para la comunidad. Otra cosa es quién tiene el dinero para activar ese proceso y eso, trabajando con la administración pública pasa mucho, ¿no? La administración pública no entiende que él es alguien a quien el pueblo le ha dado el poder de representarlo, pero que el poder es del pueblo y entonces tú parece que trabajas para el área no sé qué del ayuntamiento cuando tú lo que tienes es que trabajar para la ciudadanía. Eso realmente es algo no sé creo que ni siquiera es fácil de pensarlo, pero ya hacerlo me resulta como muy difícil, ¿no? Entonces creo que tanto como gente que quiere ir a ayudar a activar procesos, como viniendo del ámbito cultural, como agente cultural que quiere, ¿no? Muchas veces vas y quieres trabajar con tal comunidad y creo que vamos más con nuestras formas de hacer o nuestro proyecto sin realmente ser capaces de ponernos a disposición de o implicarnos, ¿no? O implicarnos en esa comunidad o formar parte de, creo que ahí hay o sea, que si realmente quisiésemos poder trabajar a disposición de la comunidad, creo que hace falta encontrar como otra serie de maneras de hacerlo y de formas de estar que no son las que como profesionales de la cosa llegamos a hacer, ¿no? Entonces sí es cierto que nosotras lo que tratamos de hacer es esto otro, pero también por eso somos una cooperativa insostenible y que siempre está a punto de desaparecer, porque realmente las formas de trabajo ni nunca hay presupuestos para eso y cuando hay algún presupuesto nunca es viable, con lo cual cuanto más trabajas, digamos, más dinero pierdes, ¿no? Entonces sí que es cierto que no, el sistema no está pensado para cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Mm. O a nosotros no hemos sido capaces de hacerlo. Cuando vemos que hay gente que tiene suficiente dinero para hacer cosas muy bien hechas, siempre están trabajando para alguien para quien no nos gustaría trabajar, ¿no? En A mí este me... sentido, perdona Lucía, es que Nada, se me nada. ocurre. En este sentido, Richie, siempre estamos, ¿no? Con el tema de, eh, yo qué sé, procesos frente a proyectos, ¿no? Porque casi También, siempre cuando te también. piden como profesional son convocatorias que tienen que ser transparentes, objetivables, no sé cuántos y tal, y el dinero público. Pero hay otros modelos, yo qué sé, como la Fundación Caraso, que hacen, ¿no? Convocatorias o bianuales que además te apoyan o apoyan esos tipos de procesos, no proyectos, durante 2, 3 años, ¿no? O sea, esto siempre, ¿no? En el último aula rural que también organizó la Ortiga con la Red Española de Desarrollo Sostenible, estuvimos debatiendo una parte de este tema que siempre sale, ¿no? Siempre sale. De hecho, una de las líneas que más me preocupa a la gente es eso, cómo llegar, ¿no? Para mantener ese poder vivir de ello, porque en la mayor parte, yo insisto, es que yo creo que lo dije la otra vez, lo digo siempre que puedo, es que esto es para nosotros, ¿no? Para cada una de nosotros una forma de vida, no un trabajo. Lo que pasa es que hay que vivir de ello, hay orientado en esos, lo que me da igual, haciendo como hay aquí personas con su tesis doctoral que harán lo que sean, otros colectivos de otra manera, repensando metodologías participativas, procesos o simplemente habitando el territorio y generando o siendo partícipes de constelaciones, ¿no? Como ha dicho María antes, como la Ortega, que no sabemos lo que... O sea, no tienes un objetivo tan concreto, pero sí cuando empezamos a pensar y verbalizar, nos ocurre lo que dices tú. Y uno de los temas, bueno, no voy a meter más, pero es lo de la gobernanza. Nosotros hemos copiado, ¿no? Diciéndolo mejor, inspirado en alguno de vuestros modelos de gobernanza, porque al final estamos llegando al mismo sitio por otro lado, ¿no? Y yo creo que compartiendo como en estas, ¿no? Por eso se generó itinerancia realmente, porque la Ortiga era, oye, pensar en colectivo, ¿no? En comunidad. Entonces, bueno, no me quiero ir por otros lados, pero quiero decir,
¿creéis que pensando, no sé, Lucía, en procesos que lo pensamos, es posible permear, involucrar a la comunidad, no a la comunidad como sujetos que forman parte de lo que habéis dicho, sino comunidad, más allá de los individuos que evidentemente están ¿no? dentro del ecosistema, institución pública, ayuntamiento, comunidad autónoma, mancomunidad, pero el concejo abierto que siempre Ujú. miramos aquí, ¿no? Que tiene otra vida, no lo sé. Es que, bueno, lo dejo ahí eso. No contesto a nada, pero Más preguntas de es que todos, quería ¿no? decirlo, perdón, ¿eh? Sí, Me sí, siento sí. bien ahora. Gracias. No, claro, hombre, los pueblos que tienen la suerte de conservar o de estar reviviendo, digamos, el tema de los concejos, a mí me parece bueno que es el modelo de gobernanza con algunos cambios y eso, y nuevas metodologías de participación y de facilitación y tal, pero creo que es el modelo de gobernanza ideal. Lo que pasa que, claro, en muchos sitios, pues eso no es posible, no existe. Y claro, ahí a mí me parece muy importante lo de las asociaciones locales, ¿no? De hecho, bueno, nada, simplemente quería decir que me resonaba mucho todo lo que decía Ricardo del tiempo. Claro, yo personalmente como he resuelto un poco esto es, pues nada, teniendo una beca doctoral para hacer mi doctorado en la mitad de mi tiempo y la otra mitad dedicándola pues de manera voluntaria y apasionada a otros proyectos que a mí me interesan y ya está. Que de hecho, bueno, esto quería compartir uno que tiene que ver con ecosistemas culturales y con participación, que fue como justamente pues a raíz de una subvención pública del ministerio, pero sobre todo para mí lo que había sido importante, o sea, lo que fue importante, que es por lo que yo me metí a hacer esto así, porque sí, es porque venía de una necesidad explicitada por una asociación en un pueblo de la provincia de León, ¿no? Donde tienen un antruejo, un carnaval muy importante para ellos, ancestral, que bueno, tienen vestimenta desde hace muchísimo tiempo, guardada además de una manera, la guardan los vecinos porque ahí nadie le importa, ni la administración ni nada, y entonces los vecinos con mucho mimo y mucho amor lo guardan, lo sacan cada año, lo autoorganizan y para mí yo cuando veo eso, o sea, yo cuando veo autogestión, digo, aquí hay, ¿no? Aquí hay, bueno, algo de dónde tirar y venía un poco de una necesidad que esta asociación tenía como de generar hacer un museo, ¿no? Pero me pareció muy bonito, yo nunca no había tenido mucha relación con el mundo de los museos porque justo pues les tengo casi rechazo, ¿no? Como antropóloga de esos museos decimonónicos de los objetos, donde lo que importa es el objeto y no las historias o las relaciones que hay detrás, donde, bueno, se queda fuera la comunidad, ¿no? Y justo pues esto fue un proyecto de hacer un museo un poco desde abajo y de que desde el primer momento no es una institución, no es un experto, no es el ayuntamiento de turno, con todos mis respetos, pero quiero decir que hay veces que, es que se imponen las cosas desde arriba cuando lo que hay que ver es qué se necesita desde abajo. eh, y fue un proceso para mí precioso, claro, que justo tuve la suerte de poder hacer con tiempo, ¿no? Que no es lo habitual, como decías, Ricardo. Y entonces pues hicimos grupos de discusión con mujeres, con niños, con adolescentes, con tal, de todo el pueblo implicado, entrevistas. Claro, también es algo como que unen, es justo el elemento que une a todo el pueblo, por mucho que uno tenga una ideología o un rifirrafe tal, y es la ilusión de poder hacer un museo, pero como digo, o sea que muchas veces los guiones museográficos se hacen a priori, ¿no? Pues desde esta cosa de las personas que han estudiado museografía saben cómo hacer los museos, pues es que a lo mejor hay que pensar desde los contenidos hasta las historias que quieres meter, hasta cosas que van mucho antes de los objetos casi son lo de menos, ¿no? Em, y luego todo el proceso que sucede ahí, o sea, con ese fin de hacer un museo, ¿no? En este caso, pues de este Antruejo, el proceso por el cual, por ejemplo, las personas ven, uff, pues hay que hacer talleres de regeneración de máscaras o hay que hacer talleres con los niños porque los niños están empezando a desconectar de esto, ¿no? O sea, como que el propio fue un proceso de reflexión colectiva muy bonito, que yo aprendí muchísimo y desde entonces, pues esto pienso mucho
en el poder de cuando las cosas vienen un poco, aunque sea, porque a lo mejor eso no era todo el pueblo que estaba motivado, el pueblo se fue motivando, esto era una, dos personas, tres a lo mejor, que tenían esto y que logramos canalizar esa ilusión a través de este proceso, pero lo que quiero decir es que en un principio pues, seguro que mucha gente le daba totalmente igual todo esto, ¿no? Y bueno, no sé si Lucía, igual... mira, si quieres, Sí, te alguien. comento, perdona Sí, que te sí. interrumpa, que es súper interesante lo que comentas. Quiere participar Jordi, que tiene Ah, la mano genial. levantada, y luego María. Bueno, buenas tardes. Llamo desde Barcelona, bueno, cerca de Barcelona. No sé muy bien cómo he venido a llegar aquí. Primero por las ansias de conocer a más gente y después un poco también a través de la Ponte de Comuseo, que justamente con Jesús Fernández nos colaboró en unas jornadas que hicimos justamente para hablar de la autogestión y la gestión de la comunidad con el patrimonio. Voy a explicar brevemente, no sé si os voy a confundir más, siempre estoy abierto a que me preguntáis lo que queráis, ahora o después, os dejaré mi correo electrónico si queréis, porque estamos intentando desde hace unos años conseguir este anhelo de la comunidad, esto que llamamos comunidad, que no sabemos muy bien lo que es, ¿eh? Eso de la comunidad queda muy bien, pero tendríamos que precisar. Justamente porque la administración de un pueblo, nosotros no nos movemos en ámbito rural, entendido en el sentido clásico, porque el pueblo o el municipio donde nos movemos ronda los 8.000 habitantes, y está cerca de Barcelona, más que nada es un pueblo dormitorio con toda su problemática de poca integración, incluso el urbanismo no ayuda a concentrar intereses ni comerciales, ni culturales, ni relaciones de ningún tipo. Y nacimos porque el ayuntamiento cerró y despidió a la persona que había iniciado un proyecto de museo. Nada que ver con el concepto que decías, Lucía, de los museos decimonónicos, ¿eh? Hay una extensa bibliografía sobre eso y muchos proyectos interesantes, ¿eh? Sí que hay alguno, pero bueno, hoy en día el tema de los museos, justamente cuando nacimos, nos pusimos como nombre un museo comunitario de Cabrils. Cabrils es el municipio de la comarca del Maresme, en Barcelona, donde estamos, y la palabra comunidad era importante para nosotros y no queríamos renunciar a la palabra museo, todo, y que no tenemos ni edificio ni colección, no tenemos objetos, porque trabajamos con la comunidad. Llevamos 4 años, no solo sin contar con la administración, sino con la administración en contra, incluso, ¿de acuerdo? En un ayuntamiento que no tiene intención de generar autoconocimiento ni establecer relaciones ah, de creación, de compartir, qué es lo que sería, de relacionarse, qué es lo que sería un museo, que sería el Ágora Moderna, podría ser un museo de comunidad. Y estamos llegando a una serie de conclusiones que no son tan utópicas como en muchos casos que se presentan, como este pueblo que decía Lucía de León. Estos ejemplos para mí justamente son pequeñas joyas, que hay que enlazar y que hay que ayudar. Pero ahora estamos en una visión más negativa, quizás, de la realidad, porque a veces nosotros, como antropólogos, museólogos o técnicos en patrimonio o lo que sea, tenemos unos intereses que a lo mejor no coinciden con los de la comunidad a la que queremos ayudar. En este sentido proselitista, ¿no? Un poco a veces. Y el sentido de museo comunitario como autogestión quizás tenga éxito en comunidades que estén muy dejadas no solo a nivel cultural, sino incluso a nivel social, que tienen una serie de carencias, más allá de digamos que la cultural es una vez sobrepasado el tema sanidad, trabajo, salud, etcétera, ¿no? Y que se están acomodando un poco a lo que yo he llamado patrimonio a la carta o cultura a la carta, es decir,
como aquel que va al restaurante, se sienta, le dan una carta y dice, mira, ahora me viene de gusto, me apetece este de primero y esto de segundo, y te lo sirvan, ¿no? Porque al fin y al cabo llega un momento que te preguntas que, bueno, los problemas cotidianos de la vida, a la gente, cuando no los tiene, pues quiere disfrutar de otros placeres que a lo mejor no coinciden con nosotros. Bueno, muy brevemente para no liarme mucho, ¿no? Es decir, y sí que hay una comunidad que podemos estar trabajando, o sea, hay diferentes grados de actores dentro de estos procesos. Está la comunidad activa, la participativa, la de proximidad, y sí que puede ser un núcleo más grande o más pequeño, pero que al fin y al cabo, mmm, quizás lo que decimos aquí es picar piedra, ¿no? Picar mucha piedra y con resultados no siempre son los que nos gustaría. Lo dejo un poco aquí y después si sale algo más ya ampliaremos detalles, ¿eh? Pero es para, a veces tenemos esta idea de la comunidad muy idealizada y los intereses no siempre coinciden, ¿eh? Lo dejo aquí para dar paso a otros compañeros. Gracias, Jordi. María, cuando quieras. Bueno, gracias. Es que abrimos como un montón de melones, ¿no? Como es muy difícil como acotar. Eh, Hablando de cómo se facilitan los procesos participativos, claro, o sea, yo creo que damos muchas vueltas. Bueno, a ver, yo estoy ahora en Madrid, estoy entre Berlín, Madrid, Santiago de Compostela. Bueno, ahora, hace unos meses, hicimos un proyecto que se llama EPA El Vellón, que era un proceso participativo aquí en la Sierra Norte de Madrid, para activar espacios institucionales que estaban vacíos. O sea, no es alucinante. Que lo rellenan de, de, de esa cultura, ¿no? Que decía, o sea, entre comillas, de qué es esto, ¿no? O sea, como un poco de, bueno, pues las señoras haciendo zumba y, bueno, eso es como un paréntesis para que me situéis un poco. Bueno, si no me situáis no pasa nada. Eh, no, lo que hablábamos yo creo que al final, joder, estamos haciendo muchísimo esfuerzo en plantear los procesos participativos. Yo me acuerdo con Ricardo, hubo hace unos muchos años un taller en Media Lab que planteabais una metodología súper bonita, ¿no? Que era, ¿te acuerdas, Ricardo, lo del cuadrado, ¿no? Y poniendo como los objetos y que nadie tomaba la decisión. Y que todo el mundo estaba callado. O sea, creo que somos súper creativos a la hora como de generar estos procesos participativos, pero lo que decía Ricardo, que es que, y lo que decía Ángel, que es que al final no hay, o sea, no hay dinero para esto. O sea, el sistema en el que está embarcado esto no lo ve útil. O sea, plantean, o sea, yo creo que una de las, como a ver, me voy a centrar. Eh, como el tiempo está capitalizado, o sea, es como, bueno, tenéis este tiempo, tenéis una semana para hacer algo participativo, porque tiene que ser participativo, porque de alguna manera limpia la cara a las instituciones, como a la gente que lo organiza desde los ayuntamientos, desde el gobierno, etcétera. Pero luego nosotros mismos somos propios esclavos es que no, yo no puedo generar. Al final no acabas generando nada, porque justo ayer, antes de ayer, en Radio 3, ¿no? Que estaban hablando de la cultura, de la periferia, no sé qué, hablaba de los de cerezales, ¿no? Decían, es que necesitamos tiempo, es que se necesita mucho tiempo como para llegar, o sea, porque encima tú tienes que llegar, tienes que aterrizar, iniciar un proceso y que eso, o sea, y que eso resulte, ¿no? ¿Y por qué? Y porque hablamos como de resultados, o sea, y ahí aquí viene como que el planteamiento de las convocatorias, de todas las subvenciones, están mal. O sea, es lo que propone el REAC, ¿no? De la anticonvocatoria. O sea, estamos presos a convocatorias que nos piden una justificación de algo que tenga que tener algún resultado, un objeto físico. O sea, lo procesual no vale. Entonces, claro,
te quedas como, bueno, es que, oye, cuidado, mira, os olvidáis de todo esto que hemos hecho, o sea, durante la semana y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo porque tenemos que justificarlo. Entonces, es una trampa. O sea, me parece que es una trampa. O sea, no es tanto como el modelo de participación, sino lo que es, o sea, el modelo de financiación de la participación. Porque, o sea, ahora mismo estaba en un proceso participativo en Berlín, que, bueno, o sea, en Alemania es como todo otro mundo también, que estaban dando muchísimo, muchísimo dinero para la mediación y para la participación. Y unos procesos participativos que duran 2 años. 2 años en procesos participativos con unos sueldos eh, eh, o sea, que no sean ridículos, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí dejo, o sea, no de, o sea, dejo, abro como otro melón, otra queja, en plan, yo creo que hay que cambiar, o sea, tenemos que cambiar con el tipo de convocatoria, porque, o sea, como sujetos culturales, como agentes culturales, que al final echas convocatorias, luego si te sales o sea, al final es una mierda. Y dices, coño, es que tengo que al final justificar todo esto. O sea, prefiero no hacerlo. Ya está. Nosotros, María, gracias por tu comentario y gracias, Jordi. No sé si quería hablar Iván también, pero por comentar algo, María, nosotros muchas veces en La Ortiga siempre hablamos decimos, si no se plantean las convocatorias, ¿no? Las instituciones, si no plantean estos procesos desde el paradigma del habitar, ¿no? Un habitar requiere pues un tiempo, requiere habituarse, ¿no? A un espacio determinado, a unas conexiones, a unos ecosistemas culturales, si quieres. Es imposible, ¿no? O sea, son ritmos absolutamente imposibles. Y es un grandísimo melón, además, el público privado, las instituciones, el tejido asociativo. O sea, yo creo que es como muy sugerente el debate por ahí, ¿no? No sé si Iván quería comentar algo. Sí, no sé si me ¿Sí? escucháis. Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te No escuchamos. sé por qué no me funciona. A ver, espera. Ahora Aquí te estoy. vemos. Ahora sí, genial. Muy Bienvenido, Iván. buenas. Hola. Pues bueno, yo soy Iván, así para ponernos en contexto, soy un joven de un pueblo de 200 habitantes en el que hacemos concellos, en el que, bueno, es un poco participativo a la hora de gobernar el pueblo. Y bueno, pues es muy bonito todo eso y sí que da muchas facilidades. Lo único que yo creo que hay un gran problema institucional, ¿no? Porque lo que hablamos de dónde viene ese dinero y todos esos impuestos que pagamos todos y dónde van. Entonces, a la hora de nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama SUCO, que es un proyecto cultural en el que se basa en hacer un museo al aire libre y en el que queremos dar una gran visión a los oficios y tradiciones, pues para darles una nueva forma de visión y adaptarlos a los tiempos que corren, ¿no? Un poco lo contemporáneo y lo tradicional. Y bueno, pues al final yo creo que aquí hay uno de los problemas de lo que yo veo trabajando así con las instituciones y tales, pues que hay ciertas cosas que son tangibles y otras que son intangibles. Por ejemplo, el tema cultural es algo que es intangible, pero después crear un centro cívico, construir un centro cívico, un continente, eso es tangible. Entonces eso es un poco el populismo ese que yo creo que hay un problema. Y después al final todo es intangible, todo invertir en cultura real, pues es lo que traerá buenas ideas y que hará tangible cosas que sean verdaderamente productivas y que desarrollen de una manera sostenible pues nuestro entorno. Entonces, pues bueno, hablando un poco también de lo que decía Lucía, de los ecosistemas culturales, yo creo que eso es los ecosistemas culturales hoy en día tienen unos límites, yo creo que muy amplios, ¿no? No es como antaño que había unas barreras físicas mucho más marcadas, porque los medios de comunicación eran mucho más escasos, entonces se marcaba mucho más la cultura. Y hoy en día, pues bueno, al final con los medios de comunicación y todo esto, pues las barreras se están abriendo mucho en ese aspecto, que eso es una ventaja por un lado y por otro una desgracia porque también se pierden muchos recursos endógenos y muchas tradiciones que se olvidan, ¿no? Por esa globalización. Entonces yo creo que hay que apostar un poco por la globalización, que es un término que poco se habla, y trabajar por ahí, ¿no? Que al final es muy bonito globalizarnos porque tenemos mucho en común a nivel mundial, que al final hay que entender también la cultura como algo global incluso.
y eso, y trabajar en eso, en que no se pierdan esas tradiciones y esos oficios que son maravillosos y que pueden hacer de este mundo algo mucho más sostenible y seguir avanzando. ¿Qué podríamos hacer para ello? Yo creo que pues todos estos agentes que trabajamos culturalmente, pues buscar herramientas para facilitar todo el tema este de conseguir subvenciones, de que haya personas que estén preparadas y diseñadas para eso, para conseguir subvenciones para pequeños pueblos, porque a nosotros al final el problema es ese, tenemos la suerte de que el ayuntamiento pues está a favor de hacer todos estos eventos y de crear cultura y de darle visión a la cultura que tenemos, porque vivimos en una zona que es totalmente agrícola. Entonces, pues sí, por ahí hay mucha intención, lo único que es después de dónde llega el dinero. Somos un pueblo pequeño que al final tenemos dinero porque se plantaron unos chopos y poco más, ¿sabes? Entonces, pues en ese aspecto yo creo que desde las instituciones se podría hacer mucho más. Y bueno, poco más que decir porque al final son todas dudas más que respuestas, ¿no? Y bueno, eso. Muchísimas gracias, Iván. Nada. Tomando un poco el hilo de lo que comentaba Iván, y nos quedan nada, de 15 minutines en realidad, pero sí que me gustaría como cerrar así la sesión de hoy con la idea que planteábamos de qué retomar, ¿no? de las tradiciones, del patrimonio, de los pueblos, de las costumbres antiguas, llamadlo como queráis, que nos pueda servir en un futuro también, ¿no? Como hacer ese ejercicio de futuros deseables, ¿no? En un contexto pues bueno, pues de una transición ecosocial necesaria, de que yo creo que todas y todos pensamos en tener una vida digna, ¿no? Una buena vida, ¿no? Nosotros, Iván, estamos, bueno, La Ortiga, estamos en un pueblecito del Valle de Campo que se llama Fresno del Río. Somos 170 y pico habitantes aquí en alta montaña, al sur de Cantabria, en el Valle de Campo. Y bueno, pues yo creo que esa idea es interesante. Cómo plantearnos algunos autores, ¿no? Si queréis bibliografía y demás, os podemos facilitar, hablan de esa memoria de futuro, ¿no? De qué retomar de ese pasado o de ese pasado reciente en las zonas rurales o donde queráis imaginarlo, que nos pueda servir para el futuro. Me gustaría hacer esta pregunta en primer lugar a Lucía, para que nos cuente un poco, porque tiene mucho que ver con su investigación y con su práctica. Y luego, si queréis, pues que podamos pensarla un poco entre todos, ¿no? También Ricardo contigo y con las demás personas que estáis conectadas. Gracias. Bueno, es que para mí esta es la pregunta del millón, entonces no voy a saber ni responderla nunca. No, para mí de esa pregunta a su vez se derivan otras dos, que es cómo rescatar, ¿no? Elementos del ayer para un mañana más justo y sostenible, que para mí, pues de alguna manera tiene que ver con esta idea del decrecimiento que hablábamos antes. Y luego la otra es cómo justamente relacionarse, mirar la tradición sin, por un lado, idealizarla, ¿no? Pero tampoco demonizarla, porque también pasa mucho, o sea, que es como, bueno, es que toda la tradición, por ejemplo, en estos proyectos como de crecimiento o mundos así, incluso desde la academia, o sea, se ve como algo que en general todo lo que tiene que ver con lo tradicional, no lo vamos a... Está como también a veces un poco igual en algunas ocasiones, pero y sobre todo desde perspectivas urbanitas, como a lo mejor como que se ve como algo, pues eso, cerrado, algo en lo que no proyectar utopías, ¿no? Y yo es que estoy tan convencida de lo contrario, y lo decías tú, Iván, muy bien, eh, conocimientos, prácticas, ¿no? Tradicionales propias del mundo rural, que es que está ahí muchas respuestas, muchas cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, los consejos abiertos que se han citado ya, pues estamos todo el día hablando de democratizar nuestras estructuras de gobernanza, pues qué mejor que mirar a qué estructuras de gobernanza llevan desde el siglo X con nosotros, que están arraigadas, ¿no? En la cultura nuestra local, en nuestra memoria colectiva, que luego estamos también idealizando a veces y tal, temas de cosmovisiones indígenas, que está muy bien para tomar inspiración y todo, pero no sé, se habla mucho del buen vivir, del Ubuntu, de la filosofía Ubuntu en los pueblos bantú, la economía de la permanencia en la India, ¿no? Se habla como mucho de estas cosas a veces y es como, pero si es que nosotros lo tenemos aquí mismo, o sea, y es mucho más poderoso, de hecho, a la hora de
aludir a ello porque está en nuestra memoria colectiva. Las hacenderas, que bueno, tienen muchos nombres, pero también lo mismo, se habla mucho de la necesidad de repartir, compartir el trabajo, las actividades por ejemplo, de arreglo de caminos o que un pueblo necesita, pues hacer las cosas en común, ¿no? Y además vincularlas a la celebración, vincularlas a la amistad, vincularlas a los vínculos, al hacer cosas en común. O yo qué sé, pues de nuevo los pequeños carnavales autogestionados, así también se habla de la necesidad de dejar de asociar el ocio al consumo, al centro comercial, pues empecemos por cuáles son nuestras fiestas, cuáles son nuestras tradiciones festivas y cómo también lograr que no sean apropiadas por, bueno, pues por lógicas también de mercado, ¿no? O incluso por instituciones, que a veces pasa también. Entonces, bueno, pues ahí está la gran pregunta de qué papel tiene esa cultura popular tradicional a la hora de imaginar y poner en práctica pues, proyectos socioecológicos radicales. Y para mí ahí también un poco intentar distinguir como intentar hablar de recuperación selectiva, ¿no? Intentar también hablar de reinterpretación o de reactualización. Porque claramente muchos elementos de la tradición también tienen que ver pues, con un pasado a lo mejor que ya no está en toda su totalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué de eso nos resuena y qué de eso, por ejemplo, ahora me viene pues, el colectivo de La Bardal, ahí en Cantabria, pues cómo utiliza metodologías pues, participativas y también facilitación, por ejemplo, para dar la voz a intentar que hablen más, por ejemplo, por poner un ejemplo, las mujeres, ¿no? Que históricamente, pues a lo mejor, antes en los concejos, pues solo iban las mujeres viudas o no iban las mujeres. Entonces, pues para corregir como todas esas cosas, nuevas herramientas, yo creo que son muy importantes. Entonces, un poco la pregunta sería cómo, si tenemos ejemplos o cómo combinar ese ayer con ese mañana mejor, digamos. Y sí, y cómo conseguir esta visión de no demonizar ni romantizar la tradición. O sea, tener un poco esa mirada más compleja, ¿no? Que no cae en esa dicotomía que se escucha mucho. Al menos, bueno, yo vivo en Barcelona y es bastante habitual. Es como, estudias las tradiciones, bueno, ya está, la de los pueblos que piensa que todo es ideal y que todo, y que hay y tal. O el otro que me dice, pues ahí es esto, el futuro, todo perfecto, hay que volver a lo mismo igual, ¿no? O sea, es como, a ver, una cosa ni la otra. Y bueno, ahí lo dejo por si alguien tiene también pues, alguna visión o más ejemplos. Yo Bueno, veo pero muy... es el Sí. mismo, ¿no? Es un poco lo que habéis comentado incluso Jordi también, ¿no? A raíz de que son cuestiones también que el mismo concepto de patrimonio que habéis dicho, ¿no? Parece vivo, ¿no? Parece que nos tenemos que centrar en las piedras y conservar las piedras para generaciones futuras que no existen. Las generaciones futuras no existen porque a todos nos habían dicho, ¿no? A mis abuelos que las generaciones futuras, a mis padres generaciones futuras. A mis hijas les dirán generaciones futuras. Esas generaciones futuras nunca existen porque son un futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿No? Nos podemos pensar en las generaciones pasadas, o sea, dejarlo para las generaciones pasadas, es decir, pensar en qué hemos aprendido, pero si son conceptos vivos, todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Los procesos, la gobernanza, el patrimonio, las formas de hacer eh, y generar comunidad. Entonces, en el tiempo, alguien ha dicho antes, ¿no? Una clave para mí, que es mantener en el tiempo. Y mantener en el tiempo es esto. Es que el tiempo parece que yo creo que seguimos pensando, ¿no? En mi parecer, no sé qué opináis, en el tiempo individual. Estamos hablando de colectivos, de generar comunidad, pero al final estamos pensando en el tiempo que es mi vida, que yo nazco tal, yo ahora tengo 53 años y me moriré con los que sea, ¿no? Pues no, igual, es el tiempo de la comunidad, es que es mucho más amplio. Es que quizá estamos en el eslabón en que pasa ese proceso. Es decir, y solo voy a decir una cosa relacionada con la pregunta anterior. Para mí mirar atrás
O sea, y dar un paso para adelante en esta misma pregunta sería, quizá, un ejemplo que se me ocurre es lograr, antes de morirme, que la cultura sea declarada como bien esencial o bien básico, porque así, ¿no? Por todo el trabajazo que han hecho mis abuelas y mi madre, y adelante, no para mis hijas, porque no, será para mis tataranietas, logren que el 2% del presupuesto de mi comunidad autónoma y de mi ayuntamiento, porque se cumplan los derechos culturales de ciudadanía a través de la declaración de bien de bien común de la cultura, suba al 2% cuando ahora está en 0,6, ¿no? Poniendo ejemplos clarísimos. O sea, yo sería práctico. Yo soy de meter el caballo de Troya en el sistema, inocular un virus y bueno, y no hay tiempo, yo no lo veré, pero dar esos pasos, es mi opinión. Yo, por radicalizar un poco lo que dices, Ángel, yo creo que ya cuando estás pensando en conseguirlo antes de que mueras, ya es porque a ti te gustaría ver ese resultado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos, o sea, yo creo que habría que conseguir renunciar al resultado para centrarnos en el proceso, creo que, porque también, si no, antes cuando ha habido un rato de la conversación que creo que podía tender a cierto como pesimismo, qué difícil es todo, no conseguimos nada, yo creo que hay que darle la vuelta a eso, realmente creo que estamos consiguiendo mucho, que tenemos que ser capaces de visibilizar ese mucho que estamos consiguiendo, aunque luego llegue alguien y le dé así con la mano y lo destroce, no importa. O sea, creo que hay un montón de cosas que estamos logrando, creo que tenemos que visualizarlas, celebrarlas, darles el valor. Antes decía, creo que, ¿no? Iván, creo que eras, de estas joyas que son, ¿no? Y creo que tenemos que verlas como tales. Y luego también en esto que decías, Ángel, de ir consiguiendo, o sea, creo que tenemos que disfrutar de, vale, es que nosotras mismas también nos hemos colocado en el lugar de picar piedra, de estar en el barro, de saber que cada cosa que hacemos requiere un esfuerzo, entonces, o sea, si hemos elegido picar piedra, disfrutemos de picar piedra, ¿vale? O sea, creo que hay como ese ejercicio de ser compost, o sea, yo soy una lombriz, he elegido ser una lombriz y he elegido pensar que esto se tiene que fermentar, que se tiene que podrir, que lo que venía del pasado y lo que está en el presente me voy a quedar con los desperdicios porque aunque vamos a pensar que pudiera llegar a otra cosa, como no puedo, lo que tengo que hacer es gestionar la basura y esa basura, entonces claro, si yo ya he tomado una serie de decisiones y he decidido colocarme en el lado de escorbuto, luego no puedo querer ser, no sé, otra cosa, ¿no? O sea, soy escorbuto. Entonces creo que tenemos, bueno, pues lo que me gustaría es no morirme por ser un yonki como le pasó a escorbuto. Y es lo que tenemos que tratar de hacer juntas, ¿no? Ahí volviendo, y ya acabo con tres cosas ahí muy rápidas, creo que esta idea de revisar qué es lo que teníamos, ¿no? Por ejemplo, en Euskadi se utiliza mucho ese concepto de ausolan, que tendría que ver con esto de las hacenderas, tal. Tenemos que tener mucho cuidado, yo creo, con cómo esos conceptos muchas veces se utilizan de forma instrumental y vaciada, pero bueno, pues ya está, no pasa nada, también está bien que se utilicen porque bien están cargados de significado. Luego también, yendo a estas cosas de las comunidades originarias, indígenas y tal, aunque es cierto que a veces puede quedar como un poco esoticista, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es esta idea de que ciertos pueblos indígenas piensan que o sea, que no es el futuro lo que tienes por delante, sino que es el pasado, porque es lo que tú puedes ver, y en cambio que el futuro está por detrás. Entonces esa idea como de darle la vuelta a qué es el pasado y es el futuro, me gusta porque me hackea a mí misma. Y luego otra cosa que creo que es un ejercicio que estaría bien hacer, o sea, ya que Ayuso y su gente se han ocupado de quedarse con la libertad, pues igual quedémonos nosotros con ser conservadores. O sea, que ahora mismo a las que seamos conservadoras, seamos nosotras, ¿no? Entonces, pues no, ¿yo qué soy? No, yo soy del Partido Conservador. Pues, y creo que quizá así, ¿no? Pues si lo que nos tenemos que dedicar es saber cómo conservar y resignificar, igual que ellos se encargan de resignificar la libertad para que sea su libertad, pues nosotros encarguémonos de resignificar y apropiarnos de lo conservador para que conservar sea ser más libres, ¿no? Solo un apunte a esta súper provocación de Ricardo que me ha encantado, porque yo le doy muchas vueltas a esto, que es que justo a veces se contrapone progresista conservador, ¿no? Y justo o sea, si entendemos lo progresista como progreso y el progreso justo como algo alineado, ¿no? Con la productividad, que no necesariamente tiene que ser así, pero digo, el entendimiento de progreso como hegemónico, de
tiene mucho sentido la propuesta que estás haciendo, porque sería lo progresista en ese sentido, ¿no? Sería como lo destructor de alguna manera o sea, es simplemente una provocación, un juego casi de palabras, pero que me parece muy interesante y como reivindicar de repente algunas de las dimensiones de lo conservador, al mismo tiempo como lo conservador y la innovación como juntos de la mano, pero muy, muy, muy bonita esa, esa provocación que has hecho. Y me encanta María en Twitter, que ya lo ha puesto ahí, que no, que habéis hecho la lombriz unicornio, que es genial. Ujú. Ah, qué guay, es verdad. Yo estaba intentando aquí. Yo estaba todo el rato, te me has adelantado, Ángel, al encender el micro, pero me parece como genial lo que comentaba Ricardo, de tener también como esa alegría, ¿no? Reclamar y reivindicar una soberanía también del tiempo y de la alegría, de no estar siempre, que al final parece que estamos en terapia de grupo y es verdad que es una manera de estar en el mundo también lo que hacemos, yo creo, y desde dónde lo hacemos, ¿no? Y luego muy interesante también creo que recuperar, como por vincular un poco los dos comentarios que hacían Ricardo y Lucía, recuperar también el término de reinvención y de que no pase nada, ¿no? Se reinventa todo, que la tradición, esa idea que tenemos a veces de que es conservador no lo es tanto. Yo siempre digo, las más punkis son las señoras mayores de la asociación de mi pueblo, que esas sí que son punkis de verdad, ¿no? O sea, porque hay elementos realmente muy transgresores, ¿no? En los ámbitos rurales también. Entonces creo que es genial verlo desde ese punto. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Teníamos previsto que esto durase hasta ahora. ¿Quién comenta por aquí? A ver, no sé si es María, a ver. ¿Quién quiere hablar? Es que no os veo bien. ¿Queréis comentar alguna Bueno, cosa? yo, sí, Sí, pues María. eso, vivan las lombrices unicornios, totalmente, o sea, es como, hemos elegido esto. Eh, pues a seguir ahí como brillando, no sé, es como, o sea, es cierto lo que dice Ricardo. Eh, Se están consiguiendo cosas, claro, claro, por supuesto. Y no hay que, pero es lo que decías, María, de que parece, o sea, muchas veces te reúnes así, esto terapia de grupo, de hostia, es que vamos fatal. Pero sí que bueno, arrojemos un poco de luz, ¿no? Pues por supuesto que, o sea, vamos en contra de Goliat. O sea, aquí en Madrid, pues os podéis imaginar, ¿no? Las políticas de Ayuso y del ayuntamiento. Pues son acojonantes. Eh, pero resistiremos, no sé. O sea, las lombrices se autorreproducen, ¿no? Lo que decíamos en Twitter. Eh, Se con corta un esto me poco. despido ya. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Nada, que con esto ya me Muchas gracias, que se cortaba un poquito. No sé si alguien quiere comentar algo. Si no, vamos a ir cerrando. Ricardo, Lucía, ¿queréis hacer algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo? No, que Preguntar. muchas gracias y que ha sido un placer y que me quedo con ganas de más, así que Habrá más, de estos tenía yo que hablar porque deciros, bueno, que como os pasamos estos formularios que procuran no ser muy pesados y no muy largos, haremos más, vamos a hacer un taller, ahora que hemos hablado de financiación, estamos preparando una sesión online sobre financiación de este tipo de procesos culturales en el ámbito rural, también con la idea de poder generar, pues bueno, pues otro tipo de lógicas, ¿no? Se comentaban las de la REAC, otras lógicas también donde se puede incluir pues gente que está investigando, gente que está trabajando, gente que está dedicando un tiempo porque le apetece, en fin, que podamos también como construir comunidad en ese sentido, ¿no? Y luego el resto de sesiones pues os iremos informando a través de la newsletter, del correo, cualquier duda en nuestra web, laortigacolectiva.net. Somos lentas pero seguras, contestamos los correos. Agradeceros muchísimo, Ricardo, Lucía, compañeras, compañeros que estáis conectados, muchas caras conocidas y amables que siempre estáis por ahí, Esther, Karina, bueno, en fin, todas, Óscar, David, agradeceros muchísimo el tiempo y nada, para cualquier cuestión también nos estáis planteando temáticas que no estaban recogidas, nombro así una muy por encima, que se ha estado comentando, tema de artesanías tradicionales, de cómo trabajar a través de procesos de mediación cultural, procesos participativos a través del objeto, de ese que yo siempre digo, pensar con las manos, vamos a hacer cosas con las manos, vamos a ponernos a hacer pan o a hacer algo que tenga que ver con las manos, ¿no? Os iremos informando de las siguientes sesiones online y también de las presenciales. Y nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que lo podemos dejar aquí, tampoco para robaros mucho tiempo. Y os mandamos un abrazo muy grande a todos y a todas.
y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Venga. Muchas Adiós. gracias. Abrazo. Agur, es que Ha ricasco. sido un Agur, es que placer. ricasco, Ricardo. Ur. Agur.